como si tu alma tuviese cicatrices de vergüenza y dolor que nadie más puede ver. Esa es la carga que el autor a los Hebreos entiende. Una conciencia acusadora que grita desde lo profundo, desde lo más íntimo del alma. Una culpa que ni la religión, ni el esfuerzo humano, ni cualquier tradición puede borrar, ni siquiera aliviar. Ahora, los cristianos a quienes se dirige esta carta venían del judaísmo y ante la persecución, la duda y la presión estaban siendo, ya habiendo conocido los misterios y la revelación de Cristo, ya estaban siendo, por todo lo que mencioné, la persecución, la presión, estaban tentados a volverse ¿a qué? A lo antiguo, a lo conocido, al templo, al sacerdocio antiguo que ya fue sustituido. Y el remedio para el alivio de la conciencia acusadora en términos del antiguo pacto estaba reducido a esos sacrificios que se repetían año a año, a año, a año. Pero Hebreos grita con claridad: Cristo no vino a reforzar el sistema antiguo, no trajo parches religiosos, trajo redención eterna por su sangre, por su poder, por su sacrificio. Él no vino a hacer un remiendo de lo que, o dar un parche o tapar nomás un hoyo que tenía el antiguo pacto por ser insuficiente. Claro que no. Él vino a inaugurar un nuevo y mejor pacto que está cimentado sobre mejores promesas. Y para mostrarnos esto, el autor a los Hebreos nos lleva al corazón del antiguo pacto, a Levítico 16, al día de la expiación. Y recordemos como contexto inmediato qué nos hablaba en este mismo capítulo. En este mismo capítulo el autor a los Hebreos, en el pasaje anterior, del 1 al 10. Si podemos resumir en una sola frase, nos hablaba de la limitación del antiguo pacto para acercarse uno a Dios. ¿Y en qué consistía esa limitación del acceso? Que solamente una persona podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año y primero ofrecía sacrificios por sí mismo y luego a favor del pueblo. Imagínense ustedes poder experimentar la cercanía y el relacionamiento íntimo y la comunión íntima con su Padre terrenal una vez al año. ¿No le parece limitante? Y encima usted no va a ser el protagonista. Usted tiene un representante otra vez para ir a relacionarse usted con su... O sea, le traigo esa comparación para que usted note lo que el pueblo experimentaba y por qué era necesario y por qué es tan precioso un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ese pasaje tenía un énfasis. El énfasis estaba en la limitación del acceso. Pero, venido Cristo, Él entró al lugar santísimo y Él abrió el acceso a todos aquellos que en Él creen. Sin embargo, hoy vemos desde el versículo 11 al 22 otro énfasis. El énfasis está en la calidad, en la dignidad y el poder del sacrificio que Cristo ofrece. Está centrado en la sangre y es una de las palabras que más se repite entre el versículo 11 y el versículo 22. Ahora imagínate, volviendo al antiguo pacto, este escenario, el pueblo esperando en silencio en el momento en el cual en el día de la expiación el sacerdote iba
a realizar el sacrificio. El pueblo en silencio, el sumo sacerdote entraba solo, con temor al lugar santísimo. Todo dependía de si esa sangre de un animal inocente era aceptada. Silencio, tensión, esperanza. Y entonces entra el sacrificio. ¿Será suficiente? Y de eso, hermanos, trata este pasaje, de la suficiencia del sacrificio definitivo de Cristo que torna completamente, y voy a usar una palabra, ya caduco lo anterior. Y la división del sermón de hoy está dividido, o mejor dicho, la disposición del sermón de hoy tiene 3 encabezados. Número 1, la sangre que limpia nuestra conciencia. Perdón, la sangre que nos abre el cielo. Punto 1, la sangre que nos abre el cielo. Punto 2, la sangre que limpia nuestra conciencia. Y punto 3, la sangre que sella un nuevo pacto. La sangre que nos abre el cielo va desde el 11 al 12a. El segundo encabezado, la sangre que sella el nuevo pacto, del 12, la sangre que limpia nuestra conciencia del 12b al 14 y la sangre que sella un nuevo pacto del 15 al 22. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice el autor a los Hebreos en el versículo 11. Y dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Eso es el primer encabezado, la sangre que nos abre el cielo. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjese en la primera palabra del versículo 11. ¿Qué dice? Dice, pero. Marca un cambio radical en la historia de la redención. ¿Por qué dice pero? Porque antes estaba hablando de los símbolos que representaban algo. Pero Cristo es aquello que se estaba representando. El trabajo y la redención eterna que Cristo logró era lo representado por símbolos. Y aquí hay un cambio. El sistema antiguo ofrecía sombras, ofrecía símbolos, que eran cosas buenas, porque transmitían un mensaje de cosas buenas. Pero venido ya el mensaje, hecho realidad misma, todo lo anterior ya estaba incompleto. Entonces aparece Cristo, no como un sumo sacerdote más del montón, sino como el sumo sacerdote de los bienes futuros y venideros. Y a diferencia, ¿saben de quién? De Aarón y de sus descendientes. Cristo no entró a un tabernáculo hecho de manos humanas. No ministró en tiendas terrenales como lo hacían en el antiguo pacto. Él entró, ¿saben dónde? Al cielo mismo. Él entró en el cielo mismo, hermanos, al trono eterno y se presentó ante Dios ya no con sangre ajena como hacían los del antiguo pacto. Él presentó una sangre propia, su sangre, su sacrificio. Recordemos que seguimos siempre en Hebreos 9, 11 al 12, observando el contraste entre el antiguo y nuevo pacto, el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. ¿Y cuál fue la consecuencia o qué ocurrió después de este sacrificio que Cristo ofreció? Subió al cielo, ascendió. Lucas 24:51 nos dice que después de la resurrección, Él ascendió, fue llevado arriba, fue llevado al cielo, y allí comienza su ministerio eterno como intercesor. Y según Hebreos 7:25, Él vive para siempre para interceder por los suyos. Hermano, hermana, usted
no tiene un sacerdote limitado por el tiempo. No tiene un sacerdote limitado también por la muerte. Recuerde que los sacerdotes del antiguo pacto, ¿qué pasaba? Moría, tenía que sucederle otro. Moría el sacerdote, tenía que sucederle otro. Moría, tenía que ser sucedido. Eso no ocurre con el verdadero sacerdote celestial, Cristo Jesús. El pecado no le limita a Cristo. Recuerde que los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores, eran también seres humanos débiles y pecadores, pero Cristo no. No necesitas mediadores humanos, tampoco no tenés que esperar turnos. Tenés a Cristo glorioso, vivo, poderoso y disponible por vos ahora mismo. Tu abogado nunca duerme, tu sacerdote nunca falla y nunca se va. Recuerde que el tabernáculo terrenal era una copia, según Hebreos 8:5, pero Cristo entró, entró en el original, en el cielo mismo. Esto significa que nuestra fe no depende de rituales, no depende de rituales externos, sino de realidades eternas, esas realidades que tienen como protagonista a Cristo Jesús y su sacrificio perfecto. Nuestra seguridad, saben que tiene un ancla. ¿Vieron cómo los barcos tienen estabilidad por medio de un ancla? El creyente tiene un ancla que va hacia arriba en el cielo ya. Él es nuestro ancla dentro del velo. Ese velo que generaba y representaba separación del pueblo con Dios por su pecado. Ese velo fue abierto. ¿Cómo? Con el sacrificio de Cristo. Y el pueblo tiene hoy, en virtud del nuevo pacto, acceso a Dios. Ahora, ¿con qué derecho Cristo entró al cielo? ¿Qué ofreció? No ofreció sangre ajena, recuérdelo, ofreció su propia sangre. Y ese es nuestro segundo encabezado, la sangre que limpia nuestra conciencia. Hebreos 12b al 14. Entró al lugar santísimo, por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, por el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Qué glorioso, qué hermoso, que esa sangre preciosa no solamente abra el cielo para nosotros, para su pueblo, sino que también limpie la conciencia, que también tenga poder sobre la acusación permanente que pesa sobre los pecadores. Por medio de su sangre entró al lugar santísimo una vez y para siempre, obteniendo redención eterna. Acá nosotros seguimos anclados también en Hebreos 9, viendo el acto supremo, Cristo entrando al lugar santísimo celestial. Y en el día de la expiación cada año, el sumo sacerdote repetía siempre el mismo rito. Cada año otra sangre, cada año otra entrada, cada año otra sangre, cada año otra entrada al lugar santísimo. Siempre con la misma atención. ¿Será aceptado este sacrificio? Pero ¿saben que Cristo no repitió el ciclo? Él no repitió el ciclo. Su entrada fue una vez y para siempre. Él, ¿saben que no se acercó ya temblando?
No se acercó con miedo porque él sabía que la calidad de su ofrenda era perfecta y que podía redimir a cada uno de los suyos por los cuales iba a derramar esa sangre. No se acercó temblando. Él mismo era el sacrificio. Entró con su propia sangre. Y aquí vemos que el sacrificio de Cristo es superior porque no necesita repetirse como el antiguo pacto. Y en el Getsemaní él sudó como grandes gotas de sangre. En el Calvario él gritó, consumado es. Su sangre no fue simbólica, fue real, fue viva, fue poderosa, fue suficiente. Así que seguís sintiéndote sucio, seguís sintiéndote indigno, orás, pero sentís que Dios no te escucha. Escucha bien, la sangre de Cristo no solamente cubre, sino que también limpia, también transforma, también libera. No venís a negociar con Dios, venís a descansar en un sacrificio completamente perfecto. Ahora ampliemos, o mejor dicho, sirvámonos, alimentémonos de cómo se da este sacrificio de Levítico 16 en el Nuevo Testamento. En contraste con el sacrificio con sangre ajena que hacían en el antiguo pacto, yo te pido que te imagines esta escena. 3 cruces, sangre, polvo, gritos, gemidos, un ambiente de burla y dolor, hombres desfigurados por los latigazos, cuerpos heridos, colgados entre el cielo y la tierra. 3 cruces. A los lados, 2 criminales. En el centro, el Hijo de Dios. Uno de los malhechores se une a la burla. Sálvate a ti mismo y a nosotros, en Lucas 23:39. Pero el otro, algo le ocurre. En medio del dolor, algo cambia. No hay explicación humana. Está colgado al borde del infierno y de pronto empieza a ver, no con ojos físicos, sino con los ojos del alma que solamente Dios puede abrir. Mira al hombre que cuelga a su lado, sangrando sí, desfigurado sí, el del centro, pero majestuoso, inocente, puro, un rey. No hay coro celestial, no hay luz radiante, solo sangre, solo silencio y ahí en una cruz. Pero allí delante de sus narices está ocurriendo el sacrificio definitivo. No un animal muriendo en el altar, sino el Cordero de Dios derramando su sangre delante de él. El Espíritu Santo lo despierta. No le da tiempo para reformarse, no le da tiempo para cumplir la ley ceremonial ni para devolver lo robado. Le da convicción de pecado, le da fe y entonces en un suspiro que cruza la eternidad dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A la verdad ciertamente nosotros justamente padecemos, pero nada malo hizo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué responde el Hijo? ¿Qué responde el Cristo? ¿Silencio? ¿Condena? ¿Indiferencia? No, responde con autoridad real,
con ternura divina, con gracia absoluta. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cómo fue eso posible? Por la calidad de la ofrenda que lo cambia todo. Y por eso el título del sermón, la sangre que lo cambia todo. Aún sin verla, fue rociado por ella este hombre. La sangre de Cristo no es solo un líquido derramado, es el grito del amor de Dios sobre vos. Es la garantía sellada con dolor de que sos suyo para siempre. Eso significa la sangre de Cristo. Eso significa la sangre que lo cambia todo, porque cambia a enemigos en amigos, porque cambia a extranjeros en familia. La redención eterna que Cristo obtuvo, saben que no es un concepto abstracto, es la liberación real de la culpa, del poder del pecado y de la esclavitud espiritual. Él pagó el rescate completo y el Espíritu Santo aplica esa sangre a nuestro corazón. Y no es solamente para justificación en términos legales. No es simplemente para anular un acta que dice "sos culpable", sino para la limpieza interna. No solo estamos perdonados en Él, estamos purificados en Él, en ese sacrificio. Y todo esto no fue improvisado, fue parte de un plan eterno, un nuevo pacto sellado con sangre. Y ese es el tercer encabezado. La sangre que sella un nuevo pacto. La sangre que sella un nuevo pacto. Y va desde los versículos 15 al 22. El versículo 15 dice, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Continuamos en este pasaje donde el autor explica por qué la sangre era necesaria. ¿Para qué o por qué la sangre era necesaria? Para el sello del pacto eterno, de ese nuevo pacto, el pacto de gracia. Porque el hombre está completamente incapacitado de cumplir el antiguo pacto, ese pacto de obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ciertamente no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. ¿Puede el hombre en esa condición cumplir perfectamente la ley? No, porque los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahí entra la hermosura y este destello tan precioso de que existe un nuevo pacto, un pacto de gracia por el cual los pecadores son redimidos por medio de alguien que sí pudo cumplir perfectamente el pacto de obras y compró la victoria para aquellos que estaban en una derrota eterna contra el pecado. Y ese antiguo pacto fue sellado con sangre. Y el nuevo pacto también fue sellado
con sangre. El antiguo pacto sellado con sangre en Éxodo 24:8. Moisés roció al pueblo. ¿Por qué se usó la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el versículo 22. Pero ahora Cristo ha derramado su sangre, no para repetir un rito, sino para garantizar una herencia eterna. Él es el testador del pacto. Y si usted se fija, entre los versículos 15 al 22, hay dos palabras clave: pacto y testamento. Pacto y testamento. Él es el testador del nuevo pacto. Y ahora, ¿por qué hablan los versículos 16 al 17 de un testamento? Vamos a leer. Dice el versículo 16, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Los beneficios se la pongo fácil. Los beneficios del nuevo pacto, la redención eterna, la cercanía eterna con Dios, la comunión eterna con Dios, la tierra prometida, la nueva, que es la nueva tierra, y el disfrute pleno con Dios, todas esas cosas son la herencia. Ahora, ¿qué es el testamento? El testamento es un instrumento o una forma de pasar una herencia o un patrimonio de una persona fallecida a una persona viva. ¿Qué tiene que pasar para que ese testamento tenga efecto y la herencia pueda llegar al heredero o a aquel que estaba inscrito en el testamento? ¿Qué tiene que pasar para que el testamento tenga efecto? La persona, el testador, tiene que morir. Y hermanos, eso fue lo que pasó. El testador murió. Se selló el nuevo pacto y al morir él, toda la herencia bendita del plan eterno de Dios pasa a la familia de Dios, pasa a los representados en Cristo, pasa a sus rescatados. Eso es lo que pasó. Cristo murió y no solamente para perdonarte, sino para adoptarte como heredero. Porque sabes que si creíste en Él, tus pecados son borrados y sos parte de su familia. Como dice el versículo 15, a fin de que los llamados, su pueblo, reciban la promesa de la herencia eterna. Sin embargo, ante esta gloriosa verdad, muchos viven como si todavía tuviesen que pagar sus pecados, como si el velo siguiera cerrado, como si Dios aún estuviera distante. Hermano, hermana, la sangre de Cristo abrió el lugar santísimo. No camines como un forastero, no camines como un extraño, viví como un hijo, como un heredero, serví al Dios vivo con una conciencia limpia que te tiene que impulsar a acercarte a Él con gozo, con alegría, con plenitud, con libertad, porque Cristo compró ese acceso para vos. Cristo ofreció la sangre que lo cambia todo. Cambia la enemistad que vos tenías por tus pecados, esa enemistad la cambia por esa frase que vos podés decir ahora: Abba, Padre, porque Dios es tu Padre, porque Cristo limpió tu sangre. ¿Y saben qué? Este pacto no es condicional como el anterior.
no se basa en nuestra obediencia, sino en la obediencia perfecta de Cristo. Él es el mediador, Él es el sacrificio y Él es el testador. Y como el testador ya murió, la herencia está plenamente a tu disposición hoy, mañana, pasado y el siglo siguiente y el milenio siguiente y por los siglos de los siglos. Cristo te rescató si creíste en Él. ¿Y saben qué? El testamento que se selló con sangre tiene un carácter jurado. ¿Y ustedes creen que el juramento divino puede revocarse? No, jamás. Es eterno, es irrevocable, no se puede cancelar. Tu herencia no está guardada en bancos humanos, sino en los cielos ya. Viví en la libertad de la sangre de Cristo y aprovecha que podés acercarte todo lo que quieras al lugar santísimo para tener intimidad y disfrute con Dios y seguir recobrando fuerzas y seguir avanzando y avanzando y avanzando. A pesar de cualquier viento en contra, a pesar de cualquier persecución o lucha o lamento o dolor, o inclusive el peligro de la muerte misma, porque ya tenés una herencia perfecta, hermosa, eterna, irrevocable, abundante a tu favor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4:16. Acércate, no porque vos seas digno, sino porque la sangre que lo cambia todo es digna. Cristo es digno. Así que ya no hay necesidad de sacrificios repetidos, ya no hay distancia entre vos y Dios, ya no hay culpa que la sangre no haya limpiado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Ahora hay acceso, hay perdón, hay libertad, hay herencia eterna. Así que, hermanos, no seamos indiferentes, vivamos a la luz de esta verdad, no como esclavos de la culpa, no como forasteros temerosos, sino como hijos amados, redimidos por la sangre que lo cambia todo. Cada vez que tu conciencia te acuse y quieras decir, esto ya no tiene remedio, ya no tiene solución. Mirá la cruz, suplicá misericordia, suplicá socorro y seguí avanzando. Cada vez que la culpa quiera encadenarte, escuchá la voz de Cristo que dice, consumado es. Cada vez que dudes de tu lugar ante Dios, recordá que ese lugar fue comprado al precio más alto, la sangre preciosa de Jesucristo. Viví para la gloria del que no solamente murió, sino que vive e intercede y viene próximamente. Viví bajo el poder de la sangre que lo cambia todo. Y hermanos, ¿qué es lo que tiene que hablar esta palabra al corazón de la iglesia? Hermanos, la iglesia no es un club moralista ni un lugar de ritos vacíos, sino una familia de aquellos que han sido rociados por la sangre de Cristo y viven como hijos, no esclavos. Nuestra adoración congregacional no se basa en templos físicos, no se basa en repetir fórmulas, no se basa en cumplir nomás con un canto, con 2 horas de culto, por escuchar una predicación, por escuchar una disertación, sin experimentar ninguna transformación ni ninguna adoración resultante de la sangre que transforma. Hermanos, este texto nos confronta a no vivir
una religión superficial y a encontrar paz en que yo vengo, cumplo con lo que tengo que cumplir y ya me voy. Y termina. No, hermanos, nosotros tenemos a la sangre de Cristo que limpia nuestra conciencia para servirle plena y absolutamente a Él con todo lo que somos. Debemos servirle a Él como una comunidad de redimidos, de rescatados, de herederos eternos. La iglesia eso debe hacer, vivir y servir confiadamente, adorando, centrada en la sangre de Cristo, no en obras humanas, no en el activismo, sino en ese corazón que desborda de gozo y de alegría por ser rescatada. Esa es la conciencia que debe dominar nuestro corazón para, porque lo uno no quita lo otro, para servir en comunidad. Y hermanos, hay futuro. En Cristo siempre hay futuro. La vida del creyente es siempre seguir avanzando hacia adelante. Si miramos para atrás, es solamente para mirar las gloriosas obras de Dios que soporta y sostiene a su iglesia. Si miramos para atrás. Pero la mirada obligatoria es hacia adelante, porque hay futuro. Y nosotros, hermanos, tenemos redención eterna asegurada. Lo que Cristo compró ya garantiza nuestra herencia futura. Vivimos en esperanza cierta, no incierta. Y si es que podemos resumir en una palabra lo que el autor a los Hebreos quiere que su audiencia original y la extensiva tengan en cuenta, una palabra es perseverancia. Perseverar en el camino de Cristo. Perseverar y seguir avanzando, seguir creyendo, seguir adorando, seguir perteneciendo a su cuerpo sin mirar atrás. Ese acceso final y eterno hacia el paraíso tiene que motivarnos a vivir con esperanza y seguir avanzando y no estar doblados y tirados ante la incertidumbre del mundo y las luchas. Recuerde el ladrón en la cruz, él que tenía delante. Él tenía delante a Cristo ensangrentado, desfigurado, débil, dolido, y aún así dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Es cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Él tenía eso nomás, nosotros tenemos toda la revelación completa. Nosotros tenemos 2000 años de historia en la cual vemos que Cristo siempre está intercediendo por los suyos. Esa esperanza la tenemos. Escuchamos nosotros de los cristianos del primer siglo. Escuchamos de los mártires. ¿Y qué pasó con la gran Roma? ¿Y qué pasó con la iglesia? Dios sostuvo a su iglesia y la iglesia sepultó a Roma y sigue en pie, avanzando. Así también cada uno de los creyentes tiene que mirar el porvenir y fijar su rostro y su mirada en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y seguir avanzando. Ya ahora estamos participando del nuevo pacto. Ya las primicias, esos primeros frutos de una cosecha que todavía no se recoge en su totalidad, ya las tenemos. Pero anhelamos su plenitud cuando veamos cara a ese rey que derramó su sangre por nosotros. En resumen, vivimos en el ya, pero todavía no. Ya redimidos, ya herederos, pero esperando la manifestación plena del reino gracias a la sangre de Cristo. Esa sangre que lo cambia todo y que nos va a cambiar momento a momento a momento hasta que lleguemos a semejanza de Él en la eternidad. Por eso no debemos rendirnos. Por eso debemos mirar en la seguridad plena de la herencia futura. Esto es una aplicación para los creyentes. Pero hay una aplicación
para los no creyentes, para los que todavía no abrazaron la fe de Cristo. Si estás sin Cristo, te digo, conforme a las sagradas escrituras, sos un forastero, estás fuera. No hay herencia para vos, sino solamente una expectativa de condenación, una expectativa de destrucción eterna, porque tus pecados no tienen otra sangre más que la tuya para ofrecerse. Así que, conforme a la Sagrada Escritura, te ruego que si estás sin Cristo, ampárate en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Si reconoces que eres pecador, si crees en Cristo, te aseguro que tendrás vida eterna. Arrepiéntete y cree.